para avisarles que ya estamos transmitiendo en Facebook Live para que ahí compartan con sus compañeros que también nos quieran visualizar y no tengan la posibilidad de entrar a Zoom. Gracias, Fer. Vamos a dar un par de minutos más para dar inicio con esta reunión. Muy bien, pues para agradecer también la puntualidad de nuestros asistentes y desde luego de nuestros panelistas, vamos a dar inicio. Les deseo una buena tarde a todos ustedes. Primeramente, pues quisiera agradecer a título personal y a nombre del colectivo Justicia COVID a todos los que el día de hoy nos acompañan. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Les platico un poco que pues desde el colectivo hemos impulsado la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables en México en este periodo de pandemia. Actualmente el colectivo está integrado pues por firmas de abogados y abogadas con sede en los 32 estados de la República, que conformamos entre sí a un total de más de 150 juristas, quienes trabajamos de manera totalmente gratuita en la defensa de los derechos de los más necesitados, por lo que en sintonía con ello, los resultados obtenidos de esta labor colectiva, pues se ve materializada un poco más de 80 demandas de amparo que han sido promovidas y pues que se han logrado, entre otras cosas, pues que se obligue a diversas autoridades, tanto estatales y federales, a que se garanticen ciertos derechos, como lo son el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, a la no discriminación, el derecho a que se acceda a servicios básicos como lo son la electricidad, el derecho al agua, y así también pues diversos reconocimientos de otros derechos fundamentales que derivan de las deficiencias sistémicas del Estado mexicano y pues que se han vulnerado mediante diversos actos de autoridad en esta contingencia sanitaria. Pues los abogados y abogadas que conformamos este colectivo, pues reconocemos que gran parte de los que integran este movimiento somos jóvenes abogados y que como jóvenes abogados hemos impulsado en una gran medida la posibilidad de llevar a los ciudadanos un acceso efectivo a la justicia, que pues se ha destacado nuestra participación con nuevas formas de interpretar al derecho, con iniciativas que hoy son un elemento fundamental en el funcionamiento de los objetivos del colectivo. En agradecimiento a esta distinción es que consideramos sumamente importante otorgar este espacio de expresión en el que escucharemos a ciertos líderes alrededor de toda la República que han forjado y que han trabajado en este periodo de contingencia desde sus respectivos ámbitos de desarrollo en favor de la comunidad. Es por ello que el día de hoy pues estamos reunidos para hablar de un tema muy relevante como lo es la responsabilidad social en la abogacía joven en el periodo de pandemia. Este tema pues tiene por objetivo el fortalecimiento de la expresión de la juventud a fin de que se observe la percepción que tenemos los más jóvenes frente a los efectos de esta pandemia. Es claro que nuestra profesión no sería posible ejercerla cuando no se tiene la vocación que se requiere. Reconocemos que el ser abogado o abogada el día de hoy conlleva no únicamente disciplina, sino un gran compromiso y obligación social, que estos elementos representan de los principales impulsos que seguramente la mayoría de los que el día de hoy nos acompañan, pues motiva a seguir trabajando, a seguir aprendiendo y actualizándonos, fortaleciendo
alzando la voz frente a los temas de interés público y social en nuestras entidades. El día de hoy se dibujan y estamos dibujando panoramas que son novedosos y que juntos estamos construyendo una abogacía no solamente de calidad, sino con una gran responsabilidad social. Por ello, pues el día de hoy me complace informar que tenemos el honor de que en la mesa de ponencia nos acompañan distinguidos líderes de la abogacía joven, quienes seguro estoy en representación de cientos de líderes de abogados jóvenes alrededor de toda la República, pues han impulsado de diferentes maneras la defensa de un Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos de las personas que son más vulnerables desde diferentes respectivas posiciones. Y pues el día de hoy nos van a compartir esta percepción que les genera, por lo que ocurro a presentar en primer lugar al licenciado Eric Ricardo Ramírez, quien es colimense, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios de posgrados y diplomados en materias como comunicación, administración pública y seguridad ciudadana. Actualmente es presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es abogado titular y postulante en el despacho Asesoría Jurídica Inteligente, SC. Es empresario y también es un destacado miembro activo del colectivo Justicia COVID. En segundo término tenemos a la abogada licenciada Raquel Álvarez Charqueño, quien también es miembro activo de Justicia COVID. Ella fungió como consejera propietaria del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas del Instituto Mexicano de la Juventud. Ya fue representante en el año 2018 del Estado mexicano en la consulta regional de paz y seguridad en la ciudad de Panamá, convocada por la ONU. Actualmente ella es coordinadora del área de litigio en la organización civil Renace en San Luis Potosí. Así también nos acompaña Natalia Carolina González. Ella es abogada egresada de la ITAM, con más de 4 años de experiencia en análisis de políticas públicas en materia de salud en México. Ella ha participado en diversos cursos que han impulsado a los ciudadanos a exigir el derecho a la protección de la salud. Es investigadora jurídica en torno al derecho a la salud en México. Así también nos acompaña como ponente Itandewi Donají Mayren Martínez. Ella es estudiante de Derecho, quien viene en representación de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Es miembro de Líderes Ambientales Juveniles de la Universidad Ibero en Puebla y miembro también del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Brisen. Así también nos acompaña el licenciado, quien también es miembro del colectivo Justicia COVID, Fermín Gallegos de León. Él es licenciado de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es socio y litigante del despacho Asesores Jurídicos CGL. Asimismo, por último, nos está acompañando el licenciado Juan Ramón Islas Orozco, quien es también egresado de la UABC, fue abogado postulante en Consultoría Jurídica Integral, es socio fundador de MIPIMEX Consultoría Legal, es miembro activo de la Comisión de Jóvenes de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Baja California y actual presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Mexicali. Sin mayor preámbulo, procedo a ceder el uso de la voz al licenciado Eric Ricardo, quien desde su amplia expertise nos va a platicar un poco acerca de la evolución en la lectura de los derechos humanos en este periodo de pandemia. Adelante, Eric. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muy contento de estar saludándolos a tan destacados abogados, y no nada más abogados, activistas sociales, abogados y abogadas en este foro, y desde luego a la gente compañeros profesionistas del derecho y estudiantes que nos están viendo en las transmisiones que están haciendo en Facebook y a través de esta plataforma Zoom. Agradezco el espacio, la invitación, desde luego a mis compañeros del Colectivo Nacional Justicia COVID y particularmente reconociéndole su empeño a la licenciada María Fernanda Rizo por la organización, por la convocatoria y por todo lo que ha estado invirtiendo aquí en tiempo para organizar este tipo de espacios de interacción virtual. Pues el tema que nos ocupa el día de hoy, desde luego, como se titula la misma plática, es el compromiso y responsabilidad social de la abogacía joven en el periodo de pandemia. Y el tema que a mí me ocupa en particular
es la relatoría o la evolución de la lectura de los derechos humanos en el periodo de la contingencia. Yo, desde luego, les voy a hacer algunos comentarios, algunos temas muy puntuales acerca de cómo se ha venido presentando esta evolución. Sin embargo, si yo fuera extenso y profundo en la manera en la que se ha venido dando, pues desde luego que se agotaría los 5 o 8 minutos que tenemos para dar la ponencia, y honestamente creo que no tendría mucha sustancia que yo les comente algo que ustedes ya saben, y lo saben porque ustedes son abogados postulantes. Entonces no valdría de mucho que yo les dijera lo que ustedes ya conocen, que es cómo se ha venido dando la regulación de la reapertura y cierre de los juzgados y los tribunales en nuestro país. Sin embargo, les comento, ustedes saben que a través de la regulación del caso urgente, a través de un acuerdo general emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el 20 de marzo del 2020, a través del Acuerdo 4-2020, se establecieron los asuntos que podrían dársele trámite, iniciación y seguimiento en los tribunales federales a través de lo que establece en aquel momento en ese acuerdo el artículo 15 de la Ley de Amparo y el 48 en sus fracciones primera, tercera la novena, la onceava y la número 12. Después, algo que también ustedes conocen, se amplió en el día 27 de abril de 2020 a través de un similar acuerdo del mismo órgano, pero en aquel momento denominado Acuerdo 8 del 2020, haciendo un poco más amplio la gama y la competencia de los tribunales federales para conocer de asuntos en esta desafortunada contingencia por la que todo el mundo estamos atravesando en México. Y es importante señalarlo, es importante tomarlo como referencia, porque no me van a dejar mentir los abogados y abogadas postulantes que están en este foro y que nos escuchan, que los tribunales superiores de justicia, poder judiciales estatales, como quieran denominarles sus entidades federativas, fueron siguiendo una suerte de imitación de lo que venía siendo el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, se especulaba o se estimaba que iban a abrir los juzgados en cierto momento y después se volvía a postergar esa reapertura, y así nos trajeron a muchos abogados que ya el próximo mes se abren y el próximo mes se abren, y volvían a sacar un acuerdo y volvían a prorrogar esa suspensión de plazos, suspensión de actividades, o todo esto que de alguna manera paralizó los tribunales en nuestro país. Y es importante decirlo porque así como se paralizó la actividad de nosotros como abogados, pues mucha gente lo resintió en múltiples formas. Me refiero desde una cosa tan elemental en el seno familiar como es la convivencia con un menor de edad, en donde hay una disputa entre padres de familia y uno tiene la custodia de uno de los menores y el otro tiene el régimen de convivencia, y hay una imposibilidad o por un capricho no se da y los tribunales estaban cerrados. Y en el alcance de este tipo de situaciones tan urgentes, tan elementales, o como el que un menor de edad pueda recurrir o solicitar pensión alimenticia a través de su padre, ejerciendo su derecho a través de los tribunales, en muchos casos los tribunales estaban cerrados, y en muchos criterios también establecieron que en este tipo de asuntos sí los iban a atender por considerarse evidentemente urgentes. Sin embargo, mucha gente que no tiene para poder conseguir una pensión, no tiene para poder alimentar a un hijo y busca una pensión alimenticia, pues tampoco puede contratar a un abogado particular, en gran mayoría de las veces. Y ante esta terrible situación, pues tenemos que evidentemente, ustedes no me dejarán mentir, muchas defensorías de oficio estatales se encontraron cerradas. Eso, bueno, yo lo puedo decir por lo menos en el caso del estado de Colima. Ya sería cada uno lo que pudiera constatar en el caso de sus respectivas entidades federativas. Y entramos en una parálisis, en una actividad del mismo gobierno que debiera ser quien busque el que tutele ese derecho efectivo que debe tener el ciudadano de acceder a la justicia, y es en el mismo gobierno donde encontramos a ver una parálisis en distintos poderes, incluso en el judicial, en los tribunales, y en el ejecutivo, que es en algunas entidades donde se encuentran radicados los institutos, llámese direcciones generales, llámese
coordinaciones de la Defensoría de Oficio. Entonces, es ahí, y es algo que sí quisiera precisar en esta relatoría que me toca a mí exponerles, que nace precisamente la inquietud de colectivos como este, como Justicia COVID, y el entusiasmo y el compromiso de ustedes, los que están participando aquí, de poder contribuir y poder, ante la inacción del gobierno, en la inacción de los cuerpos oficiales que tuvieran la obligación de hacerlo, de que la sociedad civil asuma ese vacío, por así decirlo. Y es así como muchos abogados, aquí el título lo dice de la plática, el compromiso y responsabilidad social de la abogacía joven en periodo de pandemia, es donde nace precisamente este compromiso y esta responsabilidad social de gente que buscaba, mucha gente, por señalar un tema familiar, pero aquí en este colectivo se han venido dando asuntos. A mí yo me he impresionado cómo han compartido resoluciones, han compartido suspensiones provisionales, suspensiones definitivas de gente que no le otorgaron un medicamento en un hospital, gente que está en la primera línea de combate del COVID en instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, y tienen un padecimiento previo que los puede exponer, desde luego, a que sean más vulnerables al tema del COVID, y se les apoyó por parte de destacados compañeros, compañeras, despachos incluso que se integraron a este colectivo, y que de veras pone en un plano de mucha importancia el rol que como abogados tenemos en esta sociedad. Porque no nada más es un tema de estricto interés particular, el desempeño de una profesión y poder lucrar con ella, sino que también debemos comprender que el abogado tiene intrínsecamente un compromiso social por la profesión que desempeña. Entonces, creo que a mí me ha quedado muy claro que estuvieron a la altura de las circunstancias muchos compañeros y compañeras abogados que sí asumieron este compromiso. De una manera muy particular, lo digo, de los que somos egresados de la educación pública, estamos triplemente comprometidos porque los que estudiamos en la educación pública, pues la sociedad misma financió nuestros estudios. Y es donde precisamente en este tipo de contingencias y crisis es donde debe de nacer ese sentido de la reciprocidad, compromiso y gratitud hacia la sociedad para poder pues entrarle al quite, vamos a decir en esas palabras, ante la inacción de las grandes instituciones como son las defensorías públicas y otro tipo de instituciones que les corresponde conforme a su autoridad, conforme a ley, el hacer este tipo de situaciones, ¿no? De solventar las solicitudes que se le realicen de impartición de justicia y llevar de manera gratuita, por así decirlo, a los tribunales las peticiones que se les realicen. Creo que es respecto a esta relatoría lo mayor que puedo yo comentarles en cuanto al compromiso que se ha acreditado. Sí quisiera señalar dos puntos muy importantes. Creo que ya quedó acreditado la importancia del altruismo, de la sensibilidad social en nuestra profesión y sobre todo de este colectivo, que yo espero que este colectivo no termine nada más en esta pandemia, que desafortunadamente tampoco sabemos cuándo terminará, pero que pueda repercutir en que más profesionistas asuman un compromiso que no sea transitorio, que sea permanente, de responsabilidad social, despachos grandes, despachos medianos o profesionistas independientes. Un solo abogado que esté postulando sin despacho, él de alguna manera tiene que asumir lo que pueda, pues la posibilidad de poder asistir o auxiliar a quien urgentemente requiera la intervención de los tribunales para garantizar efectivamente un derecho y que no tenga en estos momentos la solvencia para poder, desde luego, hacerlo. Por otro lado, y no menos importante, y creo que sería motivo a lo mejor de que se pudiera organizar otro foro, porque da para mucho y yo creo que muchos de ustedes pueden hablar al respecto, acerca de las tecnologías de la información tan necesarias, tan indispensables en la impartición de justicia, y cómo nos vino a poner en esta encrucijada el que haya tanta disparidad entre lo que es el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales al nivel de las entidades.
en donde en el Poder Judicial de la Federación ya se venía manejando los expedientes electrónicos, la promoción, a la interposición de escritos iniciales en demandas de amparo a través de la plataforma electrónica con la FIEL, inclusive con la FIEL, o sea, ni siquiera con otra tramitación de otra herramienta, con la propia firma electrónica que tiene años en México, ya se venía pudiendo tener acceso a este tipo de plataformas, y nos encontramos en medio de la pandemia y vemos cómo las entidades federativas completamente cierran los tribunales, y no puedes llevar una promoción, no puedes ir a checar un expediente, y de repente te sientes como que estás en el siglo anterior, literalmente. O sea, dices, ¿en qué siglo me encuentro? ¿No? Aquí hay un punto sobre la mesa: la disparidad que hay entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. Ya no se diga, y es tema de otra conversación, las juntas de conciliación, que está por ahí próximamente un tema en los transitorios de la gran reforma que se va a hacer a la justicia laboral, pero en las juntas de conciliación, híjole, le quedaron a deber muchísimo a la gente quedándose sin empleo, queriendo interponer una demanda por despido injustificado, y pues las juntas cerradas. No se hable de las procuradurías de la defensa del trabajador a nivel local, cerrado. Entonces los abogados, nosotros saturándonos, haciéndole, repito, el trabajo a la gente que percibe un sueldo y que tiene la obligación de hacer, ¿verdad? Entonces creo que sería motivo de reflexión cómo podemos nosotros, y más muchos jóvenes que veo aquí ustedes, de poder fortalecer y promover el que ya sea obligatorio el uso de las tecnologías de la información en la impartición de justicia a nivel local, que podamos comprometernos a ese tipo de compromisos por parte del gobierno. Y desde luego, ya sé que ya me excedí de tiempo, discúlpenme, pero concluyendo, pues creo que ahí lo dejo sobre la mesa. A lo mejor en algún momento podemos reflexionar sobre esto, de impulsar que ya sea, inclusive a nivel constitucional, a lo mejor llevarlo, de que la impartición de la justicia tenga que tener toda la facilidad a través de los medios electrónicos para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Eric, por su tan significante y tan razonable participación. Creo que hay muchos comentarios que rescatar de la misma, y desde luego que tal vez necesitaríamos un segundo foro para abordar todos y cada uno de los temas que se tocaron a mayor detalle. Para no excedernos en los tiempos, procedo cederle el uso de la voz a querida Raquel Álvarez Chaqueño, quien con su vasta experiencia nos va a compartir el tema acerca de las acciones que generaron la defensa de los derechos de los grupos vulnerables durante este periodo de pandemia. Adelante, Raquel. Muchas gracias, Fer. Es para mí un gusto poder compartir con todas y todos este espacio en este colectivo al cual respeto mucho y le tengo muchísimo cariño por todo lo que ha generado en estos últimos meses. A mí me gustaría hablar, como bien lo comentaba Fernanda, desde la óptica en la cual hemos trabajado en la defensa de los derechos humanos, y es precisamente en preguntarnos cuál es la responsabilidad y el compromiso de las y los abogados desde el litigio durante este tiempo de pandemia y cómo fue durante la suspensión de los plazos y términos. Creo que nos enfrentamos ante un reto enorme en meses pasados, y más en aquellos casos en los cuales estábamos acompañando a personas en situación de vulnerabilidad y que enfrentaban problemáticas terribles, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, la falta de insumos médicos, la falta de agua potable, e inclusive temas con personas privadas de la libertad que no tenían acceso a artículos de higiene, a una alimentación adecuada. Y creo que lo más importante, uno de los retos que creo que enfrentamos todas y todos y que vale la pena traer a colación para que sea una de las constantes en los próximos asuntos, es que tuvimos que argumentar y tuvimos que llevar ante los tribunales las problemáticas a fin de que se consideraran como de urgencia, y en la cual tuvimos que desarrollar ciertas perspectivas y ciertas miradas que tal vez antes no desarrollábamos con tanta precisión,
y que tuvimos que hacerlo para que se pudiera ver que realmente existía un peligro en la vida de las personas, por ejemplo. En nuestro caso, desde el acuerdo 4 del 20 que bien comentaba anteriormente en la participación Eri, pues tuvimos que empezar a decirle a los juzgadores cómo la falta de agua ponía en peligro la vida de unos colonos en San Luis Potosí, alineado a la pandemia. Es decir, tuvimos que utilizar el análisis interseccional, es decir, que las líneas de discriminación que enfrentaban frente al COVID eran una problemática que encuadraban en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Y creo que también uno de los retos importantes que consideramos es llevar todas estas miradas, por ejemplo, la perspectiva de género o las perspectivas feministas, para que también se pudiera ver que los grupos de situación de vulnerabilidad durante la pandemia estaban enfrentando a la realidad de forma muy distinta a cómo la podían pasar otros grupos de personas. Llevamos asuntos muy interesantes, no solamente en San Luis Potosí, sino en toda la República, en el área de litigio, en casos donde nos enfrentamos ante personal médico que no tenía insumos médicos para atender a pacientes de COVID. Entonces, llevar un juicio ante los tribunales, pues también se esperaba que tuvieran esta perspectiva para que se nos consiguiera en ese momento pues una suspensión de plano. Era uno de los mayores retos que enfrentábamos pues la abogacía en general, las concesiones de esas suspensiones de plano, porque pues era la forma en la cual podían ser restituidos los derechos y no podíamos esperar pues obviamente a otros mecanismos. También un tema de gran relevancia y que creo que actualmente se ha venido desarrollando a partir de esta situación de emergencia es el tema del derecho al mínimo vital, que fue uno también de los asuntos que nosotros pudimos acompañar como organización civil con interés legítimo. Presentamos un amparo representando a todas las personas privadas de la libertad de un centro de reinserción social en San Luis Potosí, en el cual pues argumentamos que las personas privadas de la libertad, y como lo han venido diciendo organismos internacionales de derechos humanos, como también lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus últimos informes frente de las personas privadas de la libertad frente al COVID, pues que las personas estaban enfrentando graves problemáticas que se agudizaban por la pandemia relacionadas con el hacinamiento, por ejemplo, y con que pues, en estos espacios es más difícil la garantía de acceso a los derechos humanos porque pues, las personas están bajo la tutela directa de las autoridades. Entonces, creo que ese fue uno de los mayores retos y que creo que es una de las enseñanzas que aprendimos de este momento de pandemia como abogadas y abogados postulantes, es el utilizar todas estas herramientas de análisis diferenciado de las personas y que bien retomó después el pleno del Consejo, ya en el acuerdo 18 del 20, y que creo que es un paso muy importante también para que los tribunales federales pues ya puedan considerar ciertas directrices a fin de tratar ciertos temas con personas en situación de vulnerabilidad, que ya establecía que se tenían que considerar los impactos diferenciados, este análisis interseccional, y que precisamente pues, es lo que se desarrolló previo a este acuerdo, pero ya con este acuerdo creo que ya pues hay unas pautas muy específicas relacionadas al paradigma de los derechos humanos. Y bueno, también otro de los casos que me gustaría mencionar, pues es precisamente el acompañamiento a niñas y niños con cáncer, que como hemos notado, pues los hospitales, los centros de salud, pues han atendido en su mayoría la problemática de pandemia del COVID en toda la República, pero no lo están, y esto ha provocado que pues también se queden un poco a un lado pues las problemáticas de otras enfermedades que no son el COVID, como puede ser el cáncer o otros tratamientos.
Entonces, pues también nuestro acompañamiento ha sido para que les puedan dar los medicamentos y todo el tratamiento necesario que se requiere. Y que creo que precisamente ahí es donde debería de impactar nuestra responsabilidad de compromiso en esta capacidad de ir a los tribunales y señalar problemáticas y ser disruptivos y poder decir que son problemáticas que se tienen que atender con estas perspectivas de derechos humanos. Y creo profundamente que los cambios vienen desde quien postula, el llevar las problemáticas y que sean las y los juzgadores quienes entren a estas problemáticas y a su estudio y a restituir los derechos de las personas que lo necesitan. Y bueno, creo que ya por último también me gustaría mencionar el tema de otro de los retos que enfrentamos todas y todos como abogados, y creo que también hay que seguir mirando hacia allá, que es el tema de la justicia en línea, que si bien también ya se venía trabajando, también tuvimos que enfrentar el tema de, por ejemplo, médicos o niños y niñas con cáncer no podían firmar para no exponerse al COVID, pues tuvimos que presentar muchísimos amparos ya en el portal en línea, sin la firma electrónica, que también fue un debate muy profundo en varios juzgados que decían no es un asunto de urgencia, entonces por tanto desechaban porque no tenían la firma electrónica, o presentar los juicios con la firma electrónica de las y los abogados. Y creo que también fue todo un reto y que sigue siendo también un reto porque a la fecha nosotros seguimos presentando estos juicios considerando que los grupos en situación de vulnerabilidad que acompañamos, que no pueden exponerse al COVID, pues sigamos utilizando pues estas nuevas plataformas. Y también pugnar para que los tribunales que no son de índole federal, pues también pugnen para esa justicia que pueda ser más accesible o más cercana para las personas a través de las tecnologías. Y creo que esas serían mis dos reflexiones y cómo se relacionaron con esa responsabilidad y compromiso y desde dónde nos toca participar en este reto que nos enfrentamos mundial. Y por mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias, Raquel, por tus puntualizaciones que son tan ciertas. Y bueno, lo destacable de entre todo lo que dices es cómo realmente con acciones se ejemplificó la labor de la abogacía, en este caso la abogacía joven, en este impacto que generó toda la llegada del COVID, ¿no? Entonces, acto seguido, vamos a darle continuación y le vamos a ceder el uso de la voz a la licenciada Natalia Carolina, quien va a abordar este importantísimo tema como lo es el impacto que generó el COVID en el sector salud en México. Adelante, Carolina. Gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, de conocerlos y pues muchas gracias por la invitación. Pues para poder entender este impacto que tuvo el COVID en el sector salud, es muy importante ver que antes de la pandemia hubo esta gran transformación en el que se creó el INSABI el 29 de noviembre del 2019. Se creó el INSABI de una forma muy apresurada, trajo muchas críticas, muchas quejas por el servicio, por la falta de atención, por falta de medicamentos y también grandes cuestionamientos acerca de su financiamiento y sustentabilidad. Entonces, realmente para hacer frente a esta pandemia, el sistema de salud ya venía muy, muy debilitado. Incluso las reglas de operación del INSABI, que se supone que debieron de haber estado publicadas desde el 30 de junio, siguen sin conocerse. Entonces, todo esto está operando pues con mucha incertidumbre y sin reglas claras. Ahorita, como estamos en el presente, al día de hoy, tenemos 647,000 casos confirmados y más de 69,000 muertes. México
hoy ocupa el 7º lugar a nivel mundial en número de casos confirmados a la fecha. Y tiene las tasas de prueba más bajas entre las principales economías del mundo. México realmente empezó a implementar estas medidas de política pública demasiado tarde y también no hizo caso omiso a varias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como el implementar pruebas. No se implementaron pruebas suficientes y se siguió un modelo que se le llama el modelo Centinela, que es un sistema en el que realmente se brinda una información muy limitada. No, es muy difícil monitorear una pandemia en tiempo real. Y además de todo esto y de el número de casos que les dije, el gobierno también ha estado reportando, ha subregistrado el número de casos de muertes. O sea, no de cientos, sino de miles de muertes en la Ciudad de México, ya de acuerdo a muchos especialistas y muchos reportajes. Entonces, se estima que la cantidad de muertes por coronavirus en la Ciudad de México, al menos, es 3 veces mayor a la de los reportados oficialmente. Entonces, pues les digo que este modelo ha generado muchas críticas y además de eso, las medidas han sido muy lentas y ha habido esta falta de respuesta del gobierno federal de emitir recomendaciones, ha hecho que muchos estados y muchos municipios estén tomando decisiones, pues obviamente para proteger la salud de sus ciudadanos, pero decisiones incluso, muchas medidas, pues a veces agresivas e incluso inconstitucionales. O sea, hay de todos los estados, se reporta que 15 estados y más de 340 municipios han decretado toques de queda, retenes, cierres de carretera. Todo esto sí con el fin, claro, de proteger la salud de la población, pero inconstitucional. O sea, un gobernador, un presidente municipal no puede estar decretando toques de queda porque pues eso solo lo puede decretar el presidente con aprobación del Congreso. Eso es, o sea, está en el artículo 29 y no pueden hacer ese tipo de cosas, pues. O sea, las medidas para proteger, es un dilema esto de qué, o sea, proteger la salud de la población sin violar derechos humanos. A veces es una línea un poco difusa. Muchas veces los gobernadores y los presidentes municipales quisieron tomar este tipo de decisiones porque no había rectoría de parte del gobierno federal, pero estas medidas siempre se tienen que hacer dentro de un marco legal porque, pues como muchos saben, nuestra historia, sobre todo aquí en México, pues se ha basado en grandes abusos de parte de la policía, en toda esta situación que pues está muy difícil. Otra cosa de la situación, como lo mencionó también la licenciada Raquel, es esta desprotección al personal médico. Tantos doctores y enfermeras que han estado protestando en el país por falta de protección adecuada para poder trabajar, en retraso de sus pagos, desorganización, incluso falta de seguridad social. Todo esto después de que el presidente anunció con una contratación de más de 46,000 profesionales. Pero incluso con estas contrataciones no hay suficiente. Incluso cuando en el segundo informe de gobierno que el presidente dio, que se dijo que se aumentó el gasto en salud, se aumentó en términos nominales, pero no realmente, no se aumentó, se bajó el gasto en salud. Entonces, con estas faltas de protección a nuestro personal médico, con estas faltas que ha habido de medicamento, con estas quejas de atención de la ciudadanía, con esta realmente falta de organización, se ha dicho que estamos realmente en una crisis de salud y además el gobierno no escucha. Incluso cuando
se presentan estas críticas constructivas, por ejemplo, este informe de los 6 ex secretarios de salud en el que se analizan y se analiza la situación de la pandemia y se proponen recomendaciones urgentes para que disminuyan los casos, disminuyan las muertes. El subsecretario de salud pues lo enfrentó con realmente muy poca seriedad, con sarcasmo, politizando, polarizando todo. Entonces, pues estas medidas sí son preocupantes, yo creo, y pues esta falta de políticas públicas, sobre todo para ayudar a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, ayudar a la población trabajadora, la clase media, pues no ha habido realmente. Igual con los incentivos fiscales, no ha habido. Entonces, pues sí es una situación preocupante desde este punto de vista de política pública y sector salud. Y igual, como dijo el licenciado Eric Ricardo, se necesita completamente una participación más activa de las organizaciones de la sociedad civil y pues también de estar informando y de estar platicando sobre estos sucesos para mejorar, porque pues se trata de vidas, ¿no? Y pues bueno, gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. En cuarto término, vamos a proceder a cederle el uso de la voz a Itandewi Mairén. Ella nos va a estar compartiendo en uno de los temas con gran impacto social en la actualidad y es los efectos del COVID en la violencia contra las mujeres y la infancia. Adelante, Itandewi. Gracias, Fer. Pues igual, antes que nada, les agradezco mucho la invitación al colectivo para integrarme en esta ponencia. Para mí, sin duda, sus participaciones son muy enriquecedoras porque yo todavía soy estudiante de la Universidad Iberoamericana Puebla, como mencionaron, y ahorita estoy cursando el 7º semestre. Soy de Oaxaca y vivo en el municipio de Villa de Sachila, que es aquí en Oaxaca uno de los 40 municipios que cuentan con alerta de género desde el año 2018. Y bueno, para darnos una idea de cómo está la situación de violencia pues, contra la mujer y la infancia aquí, desde el 2016 hasta este año se han registrado 450 feminicidios, 846 desapariciones, 301 delitos sexuales, 387 casos de violencia familiar y 51 por violencia política de género. Y pues estas cifras son de hace 2 meses, entonces seguramente a la fecha ya habrán aumentado. Y las acciones que se han realizado en estos 40 municipios de Oaxaca, que cuentan con la alerta de género, y en especial en este municipio de Villa de Sachila, pues han sido bastante escasas, insuficientes, porque no se aplican realmente medidas de emergencia. En muchas ocasiones las autoridades toman algunas medidas que parecen únicamente con el fin de justificar el presupuesto, porque no contribuyen realmente a la disminución de la violencia contra la mujer. Y bueno, por ejemplo, aquí en este municipio, el año pasado se inauguró el Instituto Municipal de la Mujer. Sin embargo, muchas de las mujeres que habitan aquí en el municipio desconocen incluso de la existencia de esta instancia, porque no se realiza una labor comprometida realmente. Y en un comparativo del antes y después de la emisión de la alerta de violencia de género, se demostró que de la fecha que se dio la declaración de la alerta, ahorita actualmente no se han disminuido para nada los delitos de violencia contra la mujer, sino que al contrario, se han incrementado en aproximadamente un 15%. Y pues esto obviamente es muy preocupante porque demuestra el poco interés que tienen las autoridades municipales y estatales en el cumplimiento de las medidas de emergencia, que pues además están obligados a implementar, ¿no? Y bueno, aunque el gobierno federal últimamente pues se ha encargado de menospreciar y de desprestigiar a las organizaciones no gubernamentales, yo creo que tienen un
una labor muy importante tratándose de temas a los que la autoridad no les da la prioridad que requieren, como es en este caso. Lo que yo he realizado desde mi posición como estudiante de Derecho todavía es que comencé a colaborar con un proyecto de 2 organizaciones no gubernamentales, que es de la Ciudad de México, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, y de aquí de Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño, del cual por ahorita soy parte. Y pues en este proyecto se imparten talleres que buscan informar a las mujeres sobre la violencia de género, también de qué es la alerta de género y las medidas que conlleva, informarles que tienen un derecho a acceder a una vida libre de violencia, y también se busca pues brindarles una perspectiva integral, metiendo temas de desarrollo humano y de psicología. Pero como este proyecto es a mediano plazo, lo que buscamos es culminar con una serie de peticiones de política pública al municipio para que realice las acciones pertinentes, porque pues esto manifiestan como las necesidades reales y urgentes que tienen las mujeres que habitan el municipio. Y bueno, en cuestión de cómo afectó el COVID, estos talleres habían sido planeados desde antes de la pandemia, por lo que hubo un cambio muy grande en comparación con el proyecto inicial, porque pues principalmente las ONGs tuvieron escasez de financiamiento y tuvieron que limitar al máximo sus recursos. Sin embargo, sabemos que aunque el COVID tuvo efectos en muchísimos ámbitos, como ya lo mencionaron anteriormente, y logró detener una gran parte de las actividades del país, pues en definitiva la violencia de género no fue algo que se detuviera con la pandemia, sino que al revés, obligó a muchas mujeres que sufren de violencia a verse encerradas con sus agresores. Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el 64% de los agresores son los mismos esposos, concubinos e hijos de las víctimas. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil, pero de las cosas que yo considero más importantes es exigir al Estado que cumpla con lo que le compete hacer. Y para mí, como habitante de este municipio, obviamente como mujer y como próxima abogada, el tema de la prevención y erradicación de la violencia de género pues es algo de suma importancia. Y creo que todos podemos aportar algo bueno desde la posición en la que nos encontremos, y pues esto es un poco de lo que yo he estado haciendo. Muchísimas gracias, Itandebo y Mayren, por tu participación. Desde luego son temas que tienen gran relevancia en la actualidad y pues nos invitan a seguir al tanto de los datos de incrementación y sobre todo a tomar acciones contundentes. Para dar seguimiento con la logística de esta charla, procedo a darle el uso de la voz a nuestro abogado Fermín Gallegos. Él va a abordar un poco sobre el tema que es de gran relevancia de igual manera, acerca de las dificultades de la comunidad migrante durante la pandemia. Adelante, Fermín. Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues agradezco que se creen este tipo de foros para compartir este tipo de información, sobre todo en esta época del coronavirus. Yo quiero empezar mi tema compartiendo unos datos. El 8 de abril, agentes del Instituto Nacional de Migración transportaron en camiones a centenares de personas migrantes de diversas estaciones migratorias del país al sur de México, en el Chiapas en específico, que tiene frontera con Guatemala. De acuerdo con los reportes, el Instituto Nacional de Migración abandonó a estas personas y las promovió para que cruzaran por sus propios medios y de esta manera llegar a Guatemala, aunque fuera de manera irregular, aun cuando Guatemala cerró sus fronteras con México desde el 16 de marzo. El primer hecho pasa pues el 16 de marzo, que es cuando Guatemala cierra fronteras. El 8 de abril
el Instituto Nacional de Migración lleva a ciertas personas, esto por solo mencionar uno, y recordemos que nuestro primer caso lo tuvimos desde el 28 de febrero, cuando empezó el plan de quédate en casa, ¿no? De sana distancia. Además de ser vulnerables a contagiarse de COVID-19, los migrantes están sufriendo por la falta de espacios en los albergues y de oportunidades laborales. Muchos se quedaron sin trabajo y pues no pueden seguir su camino hacia Estados Unidos. En México hay aproximadamente 100,000 migrantes en riesgo ante la pandemia y de estos migrantes son diferentes grupos. El primer grupo es centroamericanos, sudamericanos y mexicanos que Estados Unidos ha mandado aquí a México y, o sea, cuando hablamos de migrantes no solo nos referimos a nuestros hermanos centroamericanos ni sudamericanos, sino también nos referimos a los mexicanos. También está en el grupo de los ciudadanos centroamericanos y sudamericanos que van a Estados Unidos, pero que tienen que pasar por México para llegar a Estados Unidos, y los que ya están en México y que están de manera legal, pero que están esperando un asilo en Estados Unidos y por el momento, pues Estados Unidos tiene todo detenido. Entonces tenemos estos tres grupos aquí en México. México es un país de traslado y un país que envía migrantes y pues bueno, Estados Unidos es el país receptor. Estados Unidos implementó un programa que es repatriar a todos los migrantes por el país en el que ingresaron, es decir, aunque no nos aunque sean peruanos, aunque sean guatemaltecos, los van a enviar a México porque fue por este medio en el país en el que, al que entraron, ¿no? Hay muchos temas en que la población en general, así como los que nos dedicamos al estudio del derecho, nos hemos visto rebasados por esta pandemia. Sin embargo, en lo personal considero que uno de los temas con los que más hemos encontrado alguna dificultad ha sido los derechos humanos. Esto ha sido una constante violación, ha sido de constante violación en esta época, y sobre todo para los migrantes que de por sí son ya un grupo vulnerable y por lo tanto países, los estados a nivel internacional y nosotros como comunidad debemos adoptar sistemas de protección para no vulnerarlos. Aquí voy a dar unas pues sugerencias de cómo poder proteger a estos grupos en época de pandemia, y mis sugerencias no van únicamente a las instituciones ni al Estado, al país, a los estados como naciones, sino también a todos nosotros como comunidad. No se trata únicamente de señalar sobre lo mal que lo está haciendo el Instituto Nacional de Migración, sobre todo, pero también el papel que nosotros estamos jugando como comunidad. El discurso siempre debe ser la no discriminación, por lo que los estados deben adoptar medidas que eviten esa discriminación. Se repite mucho que el virus no discrimina y efectivamente el virus no discrimina, el virus nos puede dar a cualquiera de nosotros. Sin embargo, el impacto que tiene el virus en la población sí discrimina o sí ayuda a la discriminación. Nosotros, sobre todo cuando ya tenemos en mente al grupo migrante, mucha población, mucha gente ya trae con ellos el hecho de la discriminación, la xenofobia, el odio hacia una persona de otro país, y pues ya lo traemos arraigado. Yo me encuentro aquí en Tijuana, que es una ciudad que yo considero cobija a muchos nacionales. Aquí hay muchas personas de muchos estados de la República. Sin embargo, me ha decepcionado bastante, y temo decirlo, en casos en los que se habla sobre caravanas migrantes que vienen al país, que vienen aquí y empiezan nuevamente el discurso de odio. Entonces, pues hay que priorizar en tomar medidas para evitar la discriminación. Se debe priorizar también en la atención sanitaria y económica de todos y todas. Debemos entender que hay personas que tienen menos posibilidades que otras y por lo tanto se deben crear programas para el acceso a la salud que debe ser sin discriminación y sin limitantes, y crear conciencia a la población nuevamente de que no se trata de discutir sobre quién merece o no el acceso a la salud. Hoy más que nunca se deben garantizar derechos a toda la población de México. Independientemente de su calidad inmigratoria, se deben crear programas que tengan ciertas concesiones para aquellas personas que están en el país de manera ilegal y que gocen los derechos de una persona que tendría los derechos de una persona residente. Entonces, no se deben permitir las detenciones, no se deben permitir las repatriaciones, y por el contrario se debe priorizar en proteger a personas en situación de calle. En este aspecto me atrevería yo a mencionar que no únicamente a migrantes, sino a cualquier persona que se encuentre en esta situación, población en general, por lo que se deben crear refugios, porque es una parte importante para la protección de todos y todas, y sobre todo que hay
migrantes aquí en México que no se les ha permitido siquiera solicitar ante Estados Unidos un asilo, porque todo está cerrado allá. Entonces, hay muchas personas que están aquí sin siquiera tener esa oportunidad. Esto causa un perjuicio no solo de salud, sino también de seguridad, tanto para residentes como para extranjeros. Debemos también tener en mente que dentro de estos grupos hay niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres, y que en muchos casos estas mujeres pues sufren violencia, como lo decía la compañera anterior, por lo que el Estado debe crear un protocolo de actuación en estos casos. Sabemos que obviamente hay limitantes, la sana distancia, que hay personas que tienen que permanecer juntos en un solo lugar, como bien lo comentaba la compañera. Sin embargo, pues hay que crear protocolos. Y esto no se debe tolerar, no lo debe tolerar el Estado, no lo debemos tolerar nosotros como población, no únicamente en esta época de confinamiento, sino también en la supuesta normalidad a la que ya le llamamos, ¿no? El enfoque de actuación de parte del Estado no debe ir dirigido únicamente a las instituciones públicas o a las instituciones privadas, sino nuevamente, repito, a la población en general, no solo a la población migrante. Se debe crear conciencia que las medidas que que tomen los estados debe ser de manera equitativa, para todos iguales, no usar de desigualdad para los desiguales, como se dice en el derecho, sino tanto a los sectores discriminados como a la población en general. Aquí la población, todos debemos ser conscientes de que si un sector de la población se ve discriminado, la población en general se verá afectada. Si se permite la discriminación, el virus seguirá siendo una amenaza para los países, para los estados, para todos en general, porque habrá gente afuera que no va a estar siendo protegida por el hecho de llevar a cabo la discriminación. Un derecho que es muy importante que sea protegido es el derecho al acceso a la información. Y aunque podría parecer que no tiene relación, sí la hay, porque con ello evitamos la paranoia colectiva, que de por sí es ya fuerte con las fake news en contra de los migrantes, más en esta época, ya que hay que recordar que muchos casos de discriminación vienen de noticias falsas que son provocadas por parte de algunos medios de comunicación con la finalidad de atacar a grupos vulnerables. Se debe estar informado con el panorama actual de la pandemia, saber qué es lo que está sucediendo, y quienes hacemos uso de las redes sociales, verificar las fuentes de lo que compartimos. De este modo, todos protegemos el derecho a la información de todos. Para este panorama, los estados y la organización interna debe estar debidamente proporcionada con la finalidad de que se eviten las respuestas excesivas. Me refiero aquí a que ninguno de los tres poderes debe tener ni mayores ni menores facultades, de manera que todos deben tener las mismas facultades para que esté proporcionada, y ni tanto el Poder Judicial, ni tanto el Poder Legislativo, ni tanto el Poder Ejecutivo tengan mayores facultades que ocasione que haya un desequilibrio entre los poderes que cause también discriminación, ¿no? Esto lo voy un poco a relación comentando sobre unas inconstitucionalidades que hay en la ley de migración, que el Instituto Nacional de Migración junto con la Secretaría de Gobernación se han atraído facultades que no les corresponden, con la finalidad de detener migrantes para pues llevarlos a detenerlos y repatriarlos aun cuando no se encuentran dentro de sus facultades. La única manera de llevar a un extranjero fuera de México es que sean extranjeros permisivos, es decir, que causen problemas, pero si un extranjero llega al país, el extranjero puede estar aquí con las mismas garantías, con los mismos derechos que nosotros como mexicanos gozamos. Entonces se han puesto muchos retenes, se han pedido ahí identificaciones, a veces hasta los mexicanos nos piden que nos identifiquemos cuando estas no son facultades que corresponden al Instituto Nacional de Migración, ni mucho menos a la Secretaría de Gobernación. Esto es inconstitucional. Y bueno, se debe colaborar nuevamente con la población. Hago énfasis de que deben entender que las medidas tomadas por las instituciones del Estado deben actuar en favor de todos y todas. Nuevamente lo repito, sin importar condición alguna. La cuestión de que los estados firmen un tratado internacional en materia de derechos humanos no radica en la importancia de tener el mayor número de tratados firmados, y ese siempre me gusta recalcarlo. La importancia de firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos es que dentro de las legislaciones internas, así como en las instituciones, se cumplan con estos tratados, y ahí es donde radica la importancia del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos en general vienen de la dignidad humana. Entonces, cuando nosotros como población, como institución privada o pública, como Estado, dejamos de lado la dignidad humana, es entonces cuando ya pasamos por
encima de las leyes, pasamos por encima de los tratados internacionales y sobre todo, como le comento, pues de la dignidad humana de las personas. Dentro de las medidas que están contemplando los estados para salvaguardar los grupos, se deben revisar las acciones que se tomen en futuro. Todos debemos pensar en las acciones que vamos a tomar en futuro y no solo ahora que vivimos con esta nueva realidad. Lanzo una pregunta: ¿qué haremos cuando recuperemos el mundo que conocemos? A partir de esta pregunta, la respuesta será en la manera en cómo nosotros actuemos y la manera en cómo que ayudaremos en el futuro, ya sea de que los estados y todos y cada uno de los sectores de la población pensemos en los derechos humanos como derechos universales en favor de nosotros y del resto de los estados. Haría esta pregunta que nos la reflexionemos todos, todas las instituciones, los estados, los legisladores, que es cómo vamos a recuperar este nuevo mundo y cómo nos vamos a comportar. Y bueno, en la investigación para esta ponencia no existe como tal un programa que ayude a los migrantes por parte del gobierno, más que los ya conocidos. Y bueno, sobre todo las organizaciones civiles son las que han salido a flote para defender a este grupo vulnerable en esta situación. Múltiples asociaciones civiles han salido a ayudar a estas personas y en particular me gustaría hacer mención a una donde yo personalmente participo, que es Juventud Activista Internacional, y esta es una asociación que se ha encargado de dar clases virtuales a niños migrantes que se encuentran en el país porque están esperando una respuesta por parte de Estados Unidos para saber si van a poder o no cruzar, que están esperando asilo en Estados Unidos, y bueno, pues se les están dando clases virtuales a los niños. Yo participo con ellos dándoles clases de Derecho Constitucional de México, por si alguno se quiere quedar, igual para que conozcan sus derechos. Y bueno, se les está impartiendo clases tanto a niños como a adolescentes, como a adultos, porque hay muchas personas mayores que no tienen siquiera la primaria. Hay que recordar que muchos salen de su país no solo por la cuestión económica, sino por cuestiones de educación, por cuestiones de salud, por cuestiones de seguridad. Hay que quitarnos la idea de la cabeza que todos quieren cruzar a Estados Unidos porque quieren dinero, sino que hay muchos que están aquí por muchas cuestiones y bueno, se está apoyando en esta organización de esa manera y bueno, se les están enseñando a los niños no solo español, matemáticas o artes, sino como les decía, se les está enseñando derecho constitucional, obviamente para niños, y derechos humanos, para que ellos conozcan sus derechos y sembrando siempre la idea de que los derechos humanos son derechos universales que gozamos todos y todas en el lugar en el que nos encontremos. Y eso sería todo por mi parte. Espero que pues haya quedado claro un poco el tema y pues bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias, licenciado Fermín, por tu participación, por abrirnos un poco el panorama sobre cómo está la comunidad migrante, cómo la pasó en este periodo de pandemia. Desde luego es un sector que no podemos olvidar, que estamos obligados, ¿no?, a hacerle frente a pues en lo que viene, lo que se presenta. Por último, pues le doy seguimiento y le cedo el uso de la voz a un líder en la comunidad joven abogados de Baja California, que es el abogado Juan Islas, quien el día de hoy nos va a hablar un poco acerca del liderazgo que construye a partir de la responsabilidad social. Adelante, Juan. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo a todos los compañeros que están aquí en esta charla. La verdad que felicito mucho las acciones que están haciendo y los bien preparados que están. Digo, gracias por presentarme como un gran líder, pero creo que soy simplemente una persona que se ha decidido a trabajar en equipo con más personas, ¿no? Les quiero comentar que orgullosamente estoy presidiendo desde hace 2 años a una asociación que se llama Jóvenes Abogados de Mexicali. Como bien dice su nombre, pues somos abogados jóvenes dentro de esta asociación, los cuales estamos encargados en realizar varias tipos de actividades, entre los cuales pues están tres objetivos principales, ¿no? El primero de ellos es ayudar a nuestra comunidad estudiantil a que tenga sus primeras prácticas dentro del derecho. Otro de ellos es que los abogados que formamos parte de este colegio nos sigamos capacitando. Y uno muy importante que es del que les quiero hablar el día de hoy, que es el de ayudar a nuestra comunidad en general, ¿no?, que es el servicio social. Entonces, quiero aprovechar estos minutos que me están brindando para platicarles acerca de qué actividades realizamos nosotros durante esta pandemia, de las cuales seleccioné 6 que me parecen muy importantes y que se las quisiera compartir. La primera de ellas es que nosotros como colegio
nos integramos a la Federación de Barras de Colegios y de Asociaciones de Abogados de aquí de Baja California. Somos la primera asociación de puros jóvenes abogados que se integran a esta federación, pero además de esto logramos crear dentro de esta federación una comisión de puros jóvenes con la intención de tener representantes de los diferentes colegios de abogados en nuestro estado y que haya delegados en cada uno de los municipios que hay aquí en nuestra entidad federativa. Esto con la intención de crear una red de abogados jóvenes y poder darle mejor difusión para que más abogados jóvenes se puedan integrar a los colegios, ya que es muy importante, ¿no? Que se integren a los colegios, que se integren a las barras, que se integren a las asociaciones, pues para seguir teniendo mejor participación, ya que como nos comentan, ya nos han comentado las personas que se encuentran en estos colegios, pues nosotros vamos a ser los que vamos a estar ahí en un futuro, ¿no? Entonces es muy importante que desde ahora comencemos a practicar. Otra actividad que hicimos y que va directamente relacionada con esta cuestión de la pandemia del COVID es que pues, ustedes se habrán percatado que hubo un déficit de insumos o de materiales médicos que se necesitaban, ¿no? Entonces había una gran demanda y no se podía abastecer, además de que el precio se disparó, ¿no? Entonces nosotros lanzamos ahora sí que una convocatoria express de 2 o 3 días en la cual logramos recabar entre 40,000 a 50,000 pesos que directamente lo utilizamos para comprar cubrebocas y poder ayudar con nuestro granito de arena al personal médico de los hospitales que estaban atendiendo estas cuestiones del COVID. Entonces, ahora sí que actuamos rápido, la gente reaccionó muy bien y pues jóvenes abogados dentro que forman a nuestro colegio, a nuestra asociación, pues pudimos colaborar para lograr esta, creo que noble causa, ¿no? Otra actividad que realizamos fue un taller en el cual invitamos a una persona experta en negocios para que nos ayudara a nosotros como jóvenes abogados y a los abogados pues que formamos parte de un despacho, pero sobre todo aquellos que tenemos nuestros propios despachos o que tenemos nuestro propio negocio, ¿no? Ya que no solamente era la cuestión de salud en la que tenemos que cuidar, sino que la cuestión económica pues yo creo que nos afectó muchísimo, ¿no? Y tal vez no nomás nos afectó a nosotros, sino que nos afectó también a las personas que contrataban nuestros servicios. Entonces aquí aprendimos nosotros como abogados a que también tenemos que saber cómo estar preparados para este tipo de contingencias y nos ayudó también a estar presentes en redes sociales, a estar aquí donde tenemos que estar, ¿no? A sacarle mayor provecho. Muchos de nosotros empezamos a manejar más nuestras páginas, redes sociales, a subir contenido de valor para las personas, pues para seguir activos. Otra actividad que hicimos fue que impulsamos a que los jóvenes abogados, miembros de nuestra asociación y de los que se quisieran sumar, pues también empezaron a dar sus propias pláticas o talleres, así como Fernanda y su equipo lo están haciendo, pues impulsando a jóvenes a que se animen a estar aquí en ese tipo de pláticas, hacer conferencias, hacer paneles de discusión en los cuales podamos aportar y pues en ese tiempo en el que teníamos que estar en casa, pues poderlo aprovechar para seguir aprendiendo, retroalimentando y también nosotros, ¿por qué no?, dando información de valor a otros jóvenes abogados, ¿no? Otra de las actividades, de hecho las tengo anotadas porque no quisiera que se me pasaran ninguna, es que también creamos junto con el gobierno del estado de aquí de Baja California la línea de la juventud. Esto con el objetivo de poder brindar asesoría jurídica completamente gratuita por parte de nuestra asociación a jóvenes que lo requirieran. Ahorita durante esta pandemia, durante esta crisis, pues se vieron vulnerados los derechos de muchísimos jóvenes y sobre todo los derechos laborales. Entonces, dentro de los miembros que están en la asociación en la que estoy presidiendo, pues hay varios especialistas en la rama del derecho laboral, así como de algunas otras ramas del derecho. Y pues solo basta que esa persona tome su teléfono, nos mande un WhatsApp o nos marque a esta línea para que pueda recibir asesoría completamente gratuita, ¿no? Entonces, la idea es esa, seguir protegiendo los derechos de los jóvenes y poderlos seguir ayudando. Y la última actividad que les quiero comentar que hicimos también que hemos hecho durante esta etapa del COVID es que lanzamos una convocatoria a alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, que es la universidad pública de aquí de nuestro estado, en la cual le invitamos a que nos enviaran un ensayo con el objetivo de seleccionar a los mejores y poderlos becar. Entonces, con los fondos que nosotros tenemos como asociación, logramos becar a varios estudiantes para que estos pudieran seguir que pudieran seguir estudiando, y a las personas que habían sido seleccionadas y que se les estaba complicando el pago para inscribirse, pues que también pudieran continuar estudiando, ¿no?
Estos fondos regularmente nosotros los obtenemos por medio de conferencias, pláticas en las cuales cobramos una cuota simbólica, pero que nos permite tener fondos para ahora becar a estudiantes. Entonces, ahora sí digamos que es un círculo de ganar-ganar, ¿no? Es una actividad que queremos seguir haciendo, que yo invito a que ustedes la puedan replicar en el lugar donde se encuentren, porque pues ahora sí que ayudar a los jóvenes desde su etapa como estudiantes va a hacer que haya jóvenes participativos ya en su etapa como abogados, y pues ahora sí que son el futuro, ¿no? Personalmente les quiero comentar que esta etapa ha sido pues muy difícil para muchos, pero me he dado cuenta que hay muchísima gente que está dispuesta a ayudar. Digo, entre ellos ustedes y muchísima gente que me ha tocado conocer. Y la verdad es que el gremio de los abogados, sobre todo los abogados jóvenes, no nos quedamos atrás. Yo creo que tenemos todavía mucha energía y queremos estar siempre viendo cómo innovar, cómo hacer algo nuevo. Mostramos esa parte fresca, novedosa, innovadora, y más ahora con las redes sociales, de cómo ejercer la abogacía. Entonces, pues yo la verdad quiero invitar a que repliquen este tipo de actividades que son buenas, que son modelos a seguir, de las que me han comentado ustedes, de las que ha hecho el maravilloso equipo con el que trabajo, y que yo en lo personal creo que este tipo de actividades, al ser tan positivas, no las tenemos que hacer en lo oscurito, ¿no? Mucha gente dice que ese tipo de actividades, cuando haces una obra buena, tienes que hacerla discretamente o no tienes que compartirla porque le quita el valor. Yo creo que no. Yo creo que las actividades cuando son buenas, cuando son de corazón, cuando las hacemos con ganas de ayudar, tenemos que replicarlas, tenemos que difundirlas con el objetivo de poder contagiar a más personas, a más líderes que hay en nuestra comunidad, a que hagan ese tipo de actividades y que se decidan a ayudar a los demás. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo que me dieron. No sé si hablé de menos tiempo del que debía o hablé más, pero en concreto eso es lo que hemos estado haciendo nosotros como asociación. De verdad, admiro mucho lo que han hecho cada uno de ustedes y admiro mucho el trabajo que ha hecho las personas con las que me toca laborar. Me pidieron que hablara acerca de liderazgo, pero yo creo que más bien les puedo hablar acerca del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y regreso el uso de la voz a Fernando. Muchísimas gracias, Juan, por aportarnos estas grandes y tan importantes visiones de la abogacía joven, del el papel que hemos desempeñado en esta pandemia, ¿no? Como tú dices, el trabajo, desde luego que es un trabajo en equipo. Entonces, sin mayor preámbulo, una vez concluidas las participaciones de todos y cada uno de los participantes como ponentes en esta reunión, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas que nos han hecho los espectadores. Le voy a dar lectura a cada una de ellas y se las asignaré a cada uno de los ponentes en el orden respectivo para que nos puedan pues compartir su opinión. La primera va dirigida para el licenciado Eric. Por favor. Dice, ¿consideran que los jóvenes abogados quedaron a deber a la sociedad en este periodo de contingencia? Esta pregunta la hace Marilyn Aparicio. Bueno, pues es una pregunta muy complicada, ¿verdad? Habría que tener mayor estadística de cómo se ha venido comportando a nivel nacional, cuál ha sido el activismo de los jóvenes. Yo he visto, honestamente, mucha participación de colectivos, de organizaciones no gubernamentales. Este es el caso, ¿no? Está organizado por un colectivo y algunos de los compañeros y compañeras que aquí están participando lo están haciendo a través precisamente de organizaciones o de ONGs. Y eso ya es muy gratificante. Eso ya es gratificante el que haya ese entusiasmo y ese compromiso de poder resolver problemáticas, resolver asuntos prioritarios para la sociedad desde la sociedad civil, como ya lo veníamos platicando. ¿Qué tanto pueden quedar a deber? Pues yo no sería, la verdad, quien esté autorizado y calificado para decirlo, quiénes han quedado a deber o no. Lo que sí puedo decirlo y me enorgullece, tan solo lo que yo he visto en mi entorno, en Colima, en la Ciudad de México, que es donde más me he desarrollado profesionalmente,
desde luego, es que sí veo que gran parte de este tipo de asuntos lo sacaron adelante los despachos con un tema de compromiso de responsabilidad social, los abogados jóvenes y los colectivos, organizaciones no gubernamentales. Cuando, repito e insisto, es lo que dije yo en mi ponencia, atender a la gente en población, en situación vulnerable, es una obligación de dependencias públicas. Hay un presupuesto destinado, hay recursos públicos, recursos materiales, recursos financieros para la atención de segmentos vulnerables a través de las defensorías de oficio. Y sin embargo, repito, en muchas entidades estaban cerradas y la gente queriendo o necesitando, requiriendo urgentemente la atención profesional de un abogado, de una abogada, y pudimos ver cómo cuando le corresponde, y esto viene históricamente, esto no es nuevo, históricamente cuando hemos tenido crisis y contingencias, llámese el 85, el terremoto, es la sociedad civil la que ha rescatado a la misma sociedad. Entonces, a mí lo que me da gusto es que ver que en este caso no fue la excepción. Vemos cómo hubo una inactividad del gobierno en ciertos aspectos y cómo lo suplió sin ser su obligación legal, pero sí moral en algunos casos. Insisto, aquí hay algunos participantes del foro están preguntando, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes se comprometan más? ¿Cómo le hacemos para que haya más activismo? ¿Cómo le hacemos para que haya más responsabilidad social? Bueno, yo lo dije hace rato, los que provenimos de la educación pública sí estamos comprometidos, muy comprometidos, porque provenimos, nuestra educación no la financió la sociedad. En muchos casos hay universidades e instituciones de educación pública en el que sí tienen cierto costo la colegiatura, el semestre, la inscripción, lo que sea, pero a veces es simbólico y en otros casos es muy significativo, muy nulo, como por ejemplo en el caso de yo cuando estudiaba en la UNAM, pagábamos 25 centavos el año, ¿no? O sea, eso era lo que tú pagabas, por ahí te ibas y te inscribías, pagas 25 centavos. O sea, que valía más, el comprobante, el papel, valía más de los 25 centavos. O sea, era una exageración que el mero trámite de inscribirte. Y eso era precisamente porque el sector público financiaba nuestra educación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se comprometan más? Pues los que somos egresados de la educación pública sí tenemos ese compromiso moral. Sí tenemos ese compromiso. Hasta la misma ley orgánica de nuestras instituciones dice cuáles son los fines de nuestra educación. ¿Cuáles son los criterios con los que se imparte nuestra educación? ¿Quiénes tienen que asumir el que se pueda promover más gente en este tipo de activismo? Pues yo creo que nosotros mismos. Bien decía por aquí un compañero, es que dicen que no tenemos que promover y difundir lo que hacemos de altruismo. No, ¿por qué no? Hay que difundirlo precisamente para que más manos se involucren en este tipo de causas. Eso es el fin de poderlo difundir. De hecho, quien aquí no me dejará mentir, a los que se dediquen y se hayan profundizado un poquito más en la profesionalización del tercer sector, que es las organizaciones no gubernamentales, uno de los puntos flacos académicamente está hablado, es la difusión precisamente de sus actividades, la planeación estratégica de sus actividades, sus metas, sus objetivos. Entonces, de manera muy puntual, creo que el compromiso puede recaer en los mismos colectivos, en la misma sociedad civil, de promover la inclusión de más y más, de que se replique. Y en este caso en particular, yo hablo también como una sociedad de exalumnos que pertenece a la UNAM. Entonces, yo me comprometería, y es algo que ya estamos planeando, a que todos los egresados con los que nosotros tengamos alcance, tratar de involucrarlos en asuntos pro bono. Y aquí es donde cada quien puede buscar en su propia institución educativa el formar no nada más colectivos aparte, sino colectivos de egresados, el que busque que sus propios compañeros egresados se involucren cada vez más, aunque nada más para acotar. También hay que distinguir muy puntualmente
qué tipo de asuntos podemos atender, porque aquí hay abogados jóvenes y si nosotros decimos, termino moderadora, ya vi que me marcaste tiempo, termino con esto, si nosotros ponemos abiertamente, yo estoy ayudándole a la gente que no tiene recursos económicos, yo lo pongo en el Face, se me llena un día aquí afuera de la gente en el despacho, y también aquí hay mucha gente que vive de eso, ¿verdad? Entonces, no tampoco podemos atender todo, tenemos que saber inclusive inteligentemente distinguir qué asuntos son urgentes y qué asuntos merecen inmediatamente la atención de un abogado particular sin ningún tipo de remuneración. Eso lo pondré sobre la mesa como de reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, querido Eric, por tan amplia respuesta, tan cierta también. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta va dirigida para la licenciada Raquel y dice así: ¿cómo evitar la apatía de responsabilidad social y comprometer a los abogados jóvenes a que participen y apoyen en periodo de crisis nacional o de pandemia? Esta pregunta la hace Beatriz Sion. Muchas gracias, Fer, por la pregunta. Creo que uno de los temas muy importantes que hay que establecer como sociedad y que necesariamente va a permear en las y los jóvenes es el reconocer las desigualdades y que existen grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A veces vivimos muy ajenos de las realidades de otras personas, y eso también influye en que no hagamos mecanismos eficientes o acciones determinadas para poder colaborar desde donde nos toca. Por ejemplo, aquí hemos hablado del tema de pro bono, que es una de las formas en las cuales las y los jóvenes, a partir de su profesión, que es la abogacía, pueden directamente contribuir. Creo que es un tema social y en el cual tenemos que seguir trabajando, y creo que también es uno de los temas que ha permitido visibilizar y en el cual también ha permitido responsabilizar a las personas, abogadas principalmente, el colectivo Justicia COVID. Y creo que podemos ver que este es un mecanismo que ha funcionado para poder trabajar en estas problemáticas, y que hemos visto que en muchas ocasiones no hablamos de una apatía, sino de una poca organización. Creo que el colectivo Justicia COVID nos ha permitido ver que hay manos levantadas que quieren participar y que quieren realmente comprometerse y responsabilizarse ante las problemáticas sociales diarias, y que creo que un tema importante es la organización, y que aquí se ha logrado, y que para lograr entonces que las y los jóvenes seamos quienes también podamos liderar o encaminar todas estas acciones, creo que lo más importante va a ser entonces nosotros coordinarnos y crear todos estos movimientos para que también llevemos a otras personas que quieran unirse en toda la República. Creo que eso es lo que también puede salir de este foro, esta reflexión, el que a partir de eso tal vez y a partir del colectivo también podamos hacer algo en lo particular las y los jóvenes, y poder atacar esta apatía que señala en la pregunta. Muchísimas gracias, Raquel. Respuesta. Bueno, procedemos a seguir con la siguiente pregunta. Esta sería dirigida a la licenciada Natalia Carolina y dice así: dentro de su experiencia, ¿qué área ha demandado mayor atención y cuáles fueron las menos atendidas por falta de recursos humanos y financieros? Pensé que me tocaba la de que si considero que los estudiantes pasantes o jóvenes abogados estaban listos para enfrentar su compromiso social en periodo de pandemia, ¿no? ¿No era esa? Ok, sí, está bien. Lo que pasa es que sí, bueno, vamos a esa pregunta, pues adelante. Ok, gracias. Bueno, pues con esa pregunta de si los estudiantes pasantes o jóvenes abogados están listos para enfrentar su compromiso social en periodo de pandemia,
claro que están listos. Yo creo que el ayudar a los demás no tiene límite de edad ni cuándo lo puedes empezar. Tú puedes empezar con las personas simplemente que están a tu lado. A mí, por ejemplo, me tocó mucho en la escuela ver a personas que siempre decían, ay, quiero ayudar al mundo y tener estas grandes ideas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no trataban bien a sus compañeros. Yo siento que es fundamental que tus palabras sean consistentes con tus hechos y que en cualquier edad tú puedes empezar de forma pequeña y así irte expandiendo. Yo creo también que cada uno puede, más bien éticamente, debería de contribuir desde su área en el que se encuentre. Y pues más allá de la ética, la satisfacción interna te llena mucho. Yo creo que tenemos que tener esta mentalidad de solidaridad, pero continua, de ayudarnos entre todos. A veces nos educan, o bueno, en mi caso, me educaron de una forma muy individualista, muy competitiva, en la que siempre tienes que saber todo. Y pues he aprendido a que la mejor forma es trabajar en equipo, compartir información y colaborar, porque pues así realmente nos va bien a todos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a proceder con la siguiente pregunta. Esta hace Gina Garza y sería dirigida para Itandewi. Dice así: ¿consideran que como ejemplos de abogados jóvenes, las futuras generaciones deberían estar más involucrados en los diferentes tipos de asociaciones civiles? Adelante, Itandewi. Bueno, pues por supuesto que yo creo que sí, porque, bueno, como bien mencionaban, no sé si nosotros como jóvenes abogados estemos, como preguntaban anteriormente, pues quedando a deber o no. La verdad es que sí he notado yo cierta polarización entre, como dicen, la juventud sí puede llegar a participar mucho, a involucrarse mucho, sobre todo en este periodo de pandemia. Sí he visto que han surgido pues diversas acciones de todo tipo que pueden contribuir mucho a la pandemia y en general a muchos temas que, pues de desigualdad, que el gobierno a lo mejor ha dejado de lado. Pero por otro lado, pues también creo que sí hay parte de abogados jóvenes que pueden llegar a ser apáticos o a interesarse pues únicamente por los beneficios que trae la abogacía, como mencionaban, lucrativamente, ¿no? Y dejar de lado pues los temas sociales son importantes. Entonces, pues yo creo que la sociedad civil sí hace un trabajo muy importante y tiene una tarea muy importante. Entonces, pues definitivamente creo que es importante involucrarse desde lo que podamos aportar, como mencionaban anteriormente. Y pues eso sería lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Mayren. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta sería dirigida para el licenciado Fermín. Y dice: dentro de su experiencia, ¿qué áreas han demandado mayor atención durante la pandemia? ¿Y cuáles fueron las menos atendidas por falta de recursos humanos o financieros? Bueno, por mi experiencia, lo que he podido llegar, tengo un despacho, como se mencionaba al inicio de la ponencia. Los mayores trámites que hemos tenido que hacer y con los que más hemos dificultado son los asuntos de violencia familiar o asuntos de pérdida de patria potestad, en los que tienen que ver niños menores de edad que todavía viven con sus padres, que son golpeados. Y aunque nosotros quisiéramos actuar de una manera rápida como abogados, pues todo estaba cerrado, ¿no? Entonces, pues ahí encontrábamos la primera dificultad. Las personas se acercaban a nosotros, como lo decía la compañera, viven con el agresor, y aunque ellas intentaban acercar o a lo mejor llegaban al punto en el que decían ya fue suficiente, no podíamos hacer nada porque aunque ellos nos contaban su historia, nosotros nos acercábamos a las instituciones y no podíamos proceder, no podíamos sacarlas de ahí, no podíamos proteger a los niños.
Y bueno, yo tuve en específico un caso en el que tuve que meter una demanda en las que aquí en el juzgado civil, digo familiar de Tijuana, del distrito de Tijuana, supuestamente estaban atendiendo casos urgentes. Sin embargo, pues cuando yo presenté esa demanda, es la fecha al día de hoy y desafortunadamente lo tengo que decir, que no ha sido admitida porque pues se lanzó el acuerdo donde decía que se estaban admitiendo casos urgentes, pero no sucedió nada, independientemente de que se mencionó, de que se dijo que había un niño que está siendo víctima de violencia dentro de su hogar, pues nosotros no pudimos hacer nada más que porque no nos podían admitir la demanda, aunque fuera un caso urgente. De todas formas, pues esa es una de las cosas con las que nos hemos visto demasiado pues con problemas aquí y no tanto que pudiéramos manejar ni las personas ni nosotros como abogados, sino más dentro de las instituciones. Y bueno, nosotros de igual forma como sabemos que la violencia contra la mujer es un hecho cierto, algo que sucede día con día, que no se detiene ni siquiera con la pandemia. Anteriormente, cuando las mujeres alzaron la voz el 9 de marzo de este año de que decidieron no ir a sus trabajos, nosotros lanzamos en el despacho una campaña que es que todas las personas, todas las mujeres que sean víctimas de violencia familiar se pueden acercar con nosotros y poderles llevar trámites igual pro bono, como lo está haciendo este colectivo, Justicia COVID, que pues sería específicamente para estas mujeres que sufren violencia, que también sufran violencia a sus hijos, y pues de esa manera es como nosotros estamos ayudando. De igual forma, participo junto con otros abogados jóvenes también, ahorita que estábamos hablando mucho de qué manera participan los jóvenes, en dar asesorías de manera gratuita en diferentes zonas, a lo mejor las zonas más marginadas de la ciudad, que no saben siquiera dónde acercarse a un abogado, dónde están los abogados de oficio, que consideran que un abogado cobra demasiado caro y que no puede ser accesible para ellos la justicia. Entonces nos acercamos a estos grupos y pues les damos asesoría gratuita, ver de qué manera podemos ayudarlos y cuando pues es posible ayudar en casos pro bono, como pues lo está haciendo este colectivo, en específico sobre casos de COVID. Muchísimas gracias, licenciado Fermín. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Esta sería dirigida para el licenciado Juan. Y dice así. Desde las facultades y escuelas de Derecho, ¿creen que se involucró suficiente a la comunidad estudiantil para que tomaran su parte de responsabilidad social en esta pandemia? Bueno, pues en mi experiencia, lo que te puedo comentar es, híjole, por parte de instituciones creo que no fue la suficiente, pero creo que sí hay algunas otras organizaciones que nos encargamos, digo nos encargamos porque pues la nuestra fue una de ellas, a darle difusión y a dar soluciones, ¿no? A dar soluciones sobre todo a las personas que lo necesitaban. Entonces, creo que hay con muchas organizaciones como el colectivo de ustedes, como nuestra asociación civil y como algunos otros jóvenes que se organizaban en otras organizaciones civiles, que sí ayudaron a fomentar la participación y sí ayudaron a fomentar pues el interés que debemos de mostrar en estas épocas tan complicadas. Entonces, como comentaba el licenciado Eric, es un poquito complicado el decir si cumplimos o no cumplimos como abogados, como jóvenes abogados, si le dimos la difusión que se tenía que dar. No sé si cumplimos al 100%, pero creo que sí hubo muchas personas que nos encargamos o que decidimos darle difusión a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que opino. No te sabría decir si las instituciones públicas hicieron lo suficiente, pero creo que sí hay personas que sí intentaron hacerlo o que sí se reunieron para lograr hacer algo positivo. Muchísimas gracias, Juan. La siguiente pregunta la realiza la licenciada Ruth Arredondo y dice, la pandemia vivida vino a impactar en muchas formas en todos los ámbitos. Desde el punto de vista como jóvenes abogados, ¿cómo creen que esto influirá en unos años de la vida profesional del derecho?
Esta pregunta está dirigida para el licenciado Eric. Licenciado, no sé si está por ahí. Eric. A lo mejor tuvo un contratiempo con las tecnologías o no sé, por un vasito de agua. Y pasamos la pregunta para Raquel. Aquí estoy. Ya regresó. Perdón. Problemas con el internet, pero aquí estamos. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Dijeran. Claro que sí. La pregunta dice, la pandemia vivida vino a impactar en muchas formas en todos los ámbitos. Desde el punto de vista como jóvenes abogados, ¿cómo creen que esto influirá en unos años en la vida profesional del derecho? Bueno, para nosotros y para los que de alguna forma también van iniciando, que son jóvenes abogados, ¿cómo va a repercutir esta situación? Pues, primero que nada, yo creo que no nada más en nosotros, ¿no? Y no nada más en los que están más jóvenes. Esto está trayendo una repercusión generalizada y nos está obligando a cambiar nuestros estilos de vida, ¿no? Desde la forma en la que atiende uno a la sociedad actualmente, cómo estamos privilegiando lo que ya veníamos comentando en mi anterior participación, las tecnologías de la información, que desde luego supone incluso una ventaja a los jóvenes comparado con los abogados que de alguna manera ya tienen cierta edad, que pues desde luego se les dificulta el poder tener el dominio, la destreza, las tecnologías de la información. Ahora, la mayoría de los contactos que se hacen preliminarmente con una persona que solicita un servicio profesional, a veces es hasta incluso por Facebook, por la fanpage que tienen los despachos de abogados, por WhatsApp. Yo tengo clientes, tan solo, esto es muy recurrente para mí, tengo clientes que no están en la entidad, no están en el país y que continuamente me solicitan asesorías por videollamada, ¿verdad? Entonces, ya este es una nueva modalidad en la que nosotros nos estamos acoplando con respecto a esta situación por la que estamos viviendo y que desde luego, repito, supondrá una ventaja para los jóvenes abogados, porque entre más jóvenes hay más destreza y más dominio de las tecnologías de la información. Comentábamos también hace unos momentos el tema de la justicia en línea, que no es novedosa. Habrá que precisarlo. O sea, la justicia en línea no es novedosa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene el juicio en línea desde hace ya algunos años. El Poder Judicial Federal tiene el juicio en línea para el amparo indirecto ya desde hace algunos años, pero no es el hecho de que sea novedosa, sino que ahora será imperiosa, ¿verdad? Nos tendremos que acomodar, obligar a ya utilizar todo este tipo de tecnologías para el poder desarrollar o desempeñar eficazmente nuestra profesión y también para la atención incluso de las personas que requieren nuestros servicios profesionales. Muchísimas gracias, licenciado Eric. Miren, pues, la verdad todavía tenemos algunas cuantas preguntas que nos están mandando los espectadores. Sin embargo, para no pues abusar de los tiempos, tanto de los participantes como de las personas que nos están viendo, pues si los panelistas nos lo permiten, les haríamos llegar las preguntas a sus correos electrónicos y pues los espectadores, si gustan, nos pasan un medio de contacto para hacerles llegar en la oportunidad las respuestas respectivas. Y a fin de no alargar de manera excesiva pues la reunión. Y pues bien, habiendo concluido en su totalidad todas estas participaciones de cada uno de nuestros ponentes, procedo a cerrar esta reunión, para lo que me gustaría mencionar a manera de afirmación y pues derivado de las diversas conclusiones a las que se llegaron el día de hoy con nuestros ponentes y derivado de las respuestas que nos dieron, que esta contingencia sanitaria, sin duda alguna, para la joven abogacía, lejos de los eventos tan desafortunados que ocurrieron, lejos de la enfermedad, de toda la escasez, de las deficiencias en las políticas públicas
que permitieran que a los ciudadanos mexicanos y bueno, pues a todas las personas que estuvieran en territorio nacional acceder a un mecanismo integral, a aquellos instrumentos que aseguraran un respeto irrestricto a los derechos fundamentales, y dado que las autoridades dejaron mucho que desear, como se mencionaba, en esta llegada del COVID, esta contingencia sin duda alguna significó una oportunidad para nosotros, para aprender, para desarrollar esferas tanto personales como profesionales, que el día de hoy nos hacen ver el trabajo pro bono como un compromiso de responsabilidad social, y que estoy segura nos va a acompañar el resto de nuestros días, que ejerzamos con gran orgullo la profesión de la abogacía. Sin mayor preámbulo, pues procedo a hacer entrega de los reconocimientos respectivos. No sé si, Heriberto, me puedas ayudar a proyectarlos. Sí, listo. Bien, pues aquí tenemos los reconocimientos que les vamos a hacer entrega a cada uno de nuestros ponentes, excelsos ponentes, y el reconocimiento a la letra dice: la ley protege del impacto de la pandemia COVID-19. Reconocimiento a cada uno de los licenciados: licenciado Juan Ramón Islas Orozco. Colectivo Justicia COVID otorga el presente agradecimiento por su disertación vía remota con el tema Responsabilidad Social de la Abogacía Joven en Periodo de Pandemia. De igual manera, al licenciado Eric Ricardo Ramírez, a la licenciada Natalia Carolina González, a la licenciada Raquel Álvarez Charqueño, a Fermín Gallegos de León y Itandewi Donají Mayren. Para nosotros es un gusto que nos hayan aceptado la apertura de este foro de ciudadanos jóvenes, abogados, para permitirnos, ¿no?, el desarrollo de estos temas que son de gran importancia, de gran relevancia, que nos obligan a no quitar el dedo del renglón, de seguir al pendiente, seguir activos en este periodo de pandemia y así en las sucesivas las que se vayan presentando. Reitero mi agradecimiento tanto personal como a nombre del colectivo Justicia COVID. Reitero a todas las personas que nos están viendo, que pues la invitación a que nos sigan en redes sociales. Si hay algún abogado que quisiera o abogada unirse a nuestro colectivo, la invitación sigue abierta. Espero que el foro haya superado las expectativas y haya contestado también muchas respuestas que como abogados jóvenes tenemos, y que esta invitación sí genere y los impulse a tomar la decisión y a unirse, ¿no?, a actuar en esta contingencia como una obligación de responsabilidad social. Muchas gracias a todos. Y los reconocimientos se los voy a hacer llegar a sus respectivos correos electrónicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.